Los hermanos Grimm fueron dos académicos alemanes que publicaron cuentos populares y de hadas durante el siglo XIX. Su obra ha sido traducida a más de 160 idiomas y sus historias han sido adaptadas al teatro y a la pantalla en innumerables ocasiones. Mucha gente tiene la idea de que los hermanos Grimm fueron los que crearon estos cuentos, como La Cenicienta, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Blancanieves, El Príncipe Rana, Rapunzel, etc. Lo que casi nadie sabe es que eran relatos orales tradicionales que juntos con el autor Charles Perrault popularizaron y los llevaron a la escritura. Por eso existen dos versiones creadas por estos autores. ¿Quiénes eran los hermanos Grimm? Los hermanos Grimm son conocidos por su colección de cuentos infantiles. Nacieron en Hanau, Alemania, a finales del siglo XVIII. Su padre era abogado y su madre murió cuando eran jóvenes. Jacob y Wilhelm Grimm estudiaron en la Universidad de Marburgo, donde se interesaron por el estudio del folclore. Se formaron en la Iglesia calvinista. En 1812, los hermanos Grimm empezaron a publicar una serie de cuentos que habían recogido de diversas tradiciones orales. Estos se hicieron muy populares y contribuyeron a que los hermanos se convirtiesen en las principales autoridades en materia de cuentos populares o cuentos de hadas. Algunos de los cuentos son Blancanieves, Hansel y Gretel, La Cenicienta, Rapunzel, El Príncipe Rana, entre otros. La obra de los hermanos ha tenido un impacto duradero en el mundo de la fantasía y en el mundo de los cuentos de hadas. Su obra ha sido adaptada en numerosas películas, programas de televisión y otros medios. Los hermanos Grimm son dos de los narradores más famosos de la historia. Jacob Grimm se caracterizaba por ser muy serio, mientras Wilhelm era más divertido y extrovertido. Ambos eran grandes investigadores y trabajaban juntos para conseguir sus objetivos. Los cuentos son bastante oscuros. Esto se debe probablemente al hecho de que los Grimm no trataban de escribir cuentos para niños, simplemente intentaban documentar la tradición oral de la narración de cuentos que tanto predominaba en su tiempo. No fue hasta más tarde que su obra se adaptó para el público más joven. Muchas de sus historias se basan en hechos reales o en personas de las que habían oído hablar en sus viajes. Las versiones de los cuentos solían tener un final oscuro que reflejaban la sombría realidad de la vida en la Europa medieval, como Hansel y Gretel, que terminaba originalmente con los dos niños siendo cocinados y comidos por la bruja. No fue hasta más tarde que la historia se cambió para tener un final feliz. En La Cenicienta, la malvada madrastra le corta los dedos de los pies a su hija para que le quede la zapatilla de cristal. Aunque estos finales pueden parecer extremos para los lectores modernos, servían de advertencia a los niños sobre los peligros que acechaban en el mundo que los rodeaba. A pesar de la naturaleza oscura de sus cuentos, los hermanos Grimm ayudaron a dar forma al mundo de la fantasía y que todas las personas recordemos con cariño cuentos como el de Blancanieves, Hansel y Gretel y muchísimos más que pertenecen a nuestro recuerdo y plasmados en nuestra memoria. Si este contenido te parece interesante, comenta, suscríbete y compartí. Una vez más, muchas gracias por elegirnos. Esto es Historias en la Historia.